Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Estados Unidos cuando los hechos son estos. Hollywood vive uno de sus peores momentos luego de que saliera a la luz una ola de denuncias de abuso sexual contra directores, actores, productores, actrices y otros poderosos personajes de la industria del entretenimiento, quienes en menos de un mes pasaron. He estado en silencio durante 20 años. Fui avergonzada. Fui acosada. He sido difamada. ¿Y sabes qué? Soy igual que tú. Por lo que me sucedió detrás de escena le sucede a muchos en esta sociedad. Y que no puedo soportar y no lo mantendré. El debate. ¿Por qué luego de décadas en silencio se toma entonces la decisión de denunciar lo que está sucediendo en Hollywood? ¿Se está acabando con ese miedo al poder que representan los magnates de la industria? ¿Qué sucede en otros escenarios diferentes al del entretenimiento, donde también se vive el acoso sexual? ¿Se produciría el mismo impacto si deciden denunciar? Hoy vamos a discutir la situación en Hollywood. Con ese tema comenzamos. Bienvenidos. Lo decíamos, que en un momento fueron aclamados por dirigir, protagonizar grandes producciones cinematográficas, hoy ha pasado a estar en el centro de críticas muy fuertes y el rechazo entera de la sociedad. Aunque las acusaciones datan de años atrás y durante un largo periodo reinó el silencio, en la actualidad la realidad es otra. Mujeres y hombres han denunciado una gran cantidad de vejámenes sexuales en su contra por parte de estrellas de Hollywood. Con el paso de los días, cada vez más nombres se han sumado a esta lista y a la controversia. La consecuencia, carreras destruidas, proyectos finalizados, estrenos de producciones suspendidas. Y vamos a revisar algunas de estas estrellas que están envueltas en los escándalos. El primer caso en salir a la luz fue el de Harvey Weinstein, uno de los productores más importantes en la industria del séptimo arte. En su contra hay alrededor de un centenar de denuncias por acoso, agresión sexual y violación realizadas por actrices y ex empleados. Dentro de las investigaciones se reveló que el productor contrató a una agencia de espionaje con la intención de intimidar, sobornar y recabar información de algunas de sus víctimas. Otra estrella que se ha visto golpeada, estrellada por estos escándalos. El 2 veces ganador del premio Oscar, Kevin Spacey, también es acusado de múltiples intentos de violación contra hombres menores de edad. El actor Anthony Rapp, por ejemplo, denunció que Spacey abusó de él en una fiesta cuando tenía 14 años en 1986. A su declaración se sumó la de 8 trabajadores y ex empleados de la serie House of Cards. También el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana. El aclamado director de cine, James Toback, también está implicado en este escándalo que sacude la industria cinematográfica. En su contra hay más de 300 acusaciones por acoso sexual contra mujeres, quienes denunciaron los vejámenes y abusos por los que tuvieron que pasar cuando audicionaron o se entrevistaron con el director. Y está también el actor y comediante Louis C.K. Fue uno de los más recientes en sumarse a esta oscura lista luego de ser acusado de cometer actos obscenos contra 5 mujeres durante los años 90. Esas acusaciones fueron reconocidas por el humorista. Nos acompaña hoy Juan Pablo Rosso, nuestro Centro Internacional de Noticias. Él es director de programas de entretenimiento Planeta Gente en NTN 24. Juan Pablo, bienvenido. También está con nosotros desde Miami Gabriel Lerman, periodista de espectáculos, integrante de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Gracias a los dos por estar con nosotros el día de hoy. Juan Pablo, hay ¿cómo hacer una radiografía de lo que está pasando en Hollywood? Porque esto representa una novedad, incluso cuando estamos hablando de abusos que datan de los años 80, de los 90. Estamos ante una nueva generación, y estamos ante una nueva generación no solo en Hollywood, sino en todos los sectores de la economía, la llamada generación de los millennials, una generación que no está dispuesta a aguantarse abusos laborales, abusos sexuales, acoso sexual, esas manifestaciones de poder abusivo que se ve no solo en la industria del entretenimiento, sino en muchísimas otras industrias. Y creo que eso, sustentado con las noticias y las investigaciones periodísticas de parte de medios de absoluta credibilidad como el New York Times y el New Yorker. Aquí no estamos hablando del National Enquirer, aquí no estamos hablando de Page Six, aquí no estamos hablando de tabloides, estamos hablando de periódicos con una reputación y una credibilidad muy alta. Pues creo que eso abre la puerta, o la compuerta más bien, para que esta cascada
de denuncias se comience a dar y que las víctimas pierdan el miedo a hacerlo. Y por supuesto, esto va a generar algunos cambios, yo creo que tal vez no trascendentales en la forma en que se mueve la industria, pero sí en los nombres de quienes mueven los hilos del poder de esa industria. Gabriel, bienvenido y gracias por acompañarnos. De acuerdo con Juan Pablo en cuanto a que hay una generación que no está dispuesta a tolerar esto y que tal vez esas antiguas generaciones sí lo estaban. No, yo creo que no es una cuestión generacional, creo que tiene que ver con un momento particular que estamos viviendo en el mundo, no solamente en Hollywood. Las cosas están cambiando, hay situaciones que se han venido produciendo, hay una receptividad diferente por parte de la audiencia, por parte de la prensa, por parte de la gente común. Y yo creo que todo eso ha desencadenado esta situación que por cierto yo creo que es el mejor momento de Hollywood, no el peor, porque creo que van a cambiar las cosas y que vamos a tener un Hollywood mucho más limpio de aquí en adelante. Y Juan Pablo, ¿coincidiría usted con Gabriel en eso? Me parece una interesante teoría. Es el mejor momento, se está limpiando a Hollywood. Está Hollywood pasando por un gran momento creativo, ahora tienen que pasar por un gran momento ético y hay que limpiar esa industria de muchas prácticas y muchos manejos de poder bastante cuestionables. Las grandes producciones están llenando en cine, en televisión, en distribución digital, están llenando las expectativas de la gente. Cada día la oferta es más amplia, más variada, más interesante, pero esa oferta también tiene que complementarse con prácticas empresariales, con culturas corporativas que estén a la altura también de los valores que están predicando de alguna forma u otra. Entonces, sí, yo creo que es una buena limpieza la que se le puede llegar a dar a Hollywood, y creo que también debe haber más de uno asustado que todavía no ha salido a la luz. Creo que cuando se hablaba de la reacción, por ejemplo, luz, porque yo quiero insistir, estamos hablando de abusos, en muchos casos, de 1984, de la época de los 80, de los 90, bueno, el caso de Kevin Spacey, bien tú lo dices, es distinto, pero ¿por qué esas mujeres hablan ahora y no lo hicieron en ese momento? Es decir, ¿qué coyuntura cambia en Hollywood? ¿O qué pasa hoy que es diferente a ese momento? ¿O es que hoy conviene más hablar que antes? No, yo creo que hay una situación que excede a la industria del entretenimiento, que es hay una situación a nivel global que tiene que ver con todas las industrias. La del espectáculo es quizás la más visible. Si un actor famoso es acusado de abuso o de acoso, tiene una repercusión en los medios y en la gente que va a ser mucho mayor que si es acusado un alto ejecutivo de una empresa que no es tan conocida, pero la situación es la misma, ¿no? Es decir, creo que yo hice un artículo para la revista del diario La Vanguardia de Barcelona, que se publicará en un par de semanas, y hablé con muchos actores y actrices sobre este tema, y algo que me dijeron varios es que ellos creen que lo que ha despertado el cambio de actitud ha sido la declaración del candidato Trump de que él había abusado de las mujeres que se encontraban en su camino porque era famoso, y aún así el electorado lo convirtió en presidente. Y entonces que esto ha sido como una reacción de mucha gente de decir, esto no está bien, no es normal, no se debe hacer. Y lo que está pasando es una demostración de que es así, esto no está bien. No porque uno sea famoso puede tratar de imponer su deseo sexual en quien no lo es, que es en definitiva de lo que estamos hablando, ¿no? Y insisto, está pasando en la industria del entretenimiento, pero está pasando en muchas otras industrias.
y tiene que ver con un cambio de actitud de la sociedad, que está diciendo, no, esto no está bien. Una de las entrevistadas, por ejemplo, para este artículo fue Michelle Pfeiffer, que decía, ¿por qué nunca hablamos de esto? Y se dio cuenta de que tenía amigas de hace 30, 40 años que nunca le habían comentado sus experiencias con el acoso. Y de golpe, de entre todas se dieron cuenta que todas habían pasado por situaciones similares. No situaciones por ahí de violación, no, estoy hablando de situaciones donde se cruza una línea, donde hay una relación laboral y donde hay que mantener el lugar de cada uno, y nadie se puede aprovechar de una posición de poder para tratar de no sé, hacer una sugerencia o hacer un comentario inapropiado. Desde eso es lo que estamos hablando. O intentar o hacer una invitación que no corresponda. Nada, creo que lo que está pasando es que hay una reacción diferente por parte de la gente, sí, y hay una reacción diferente por parte de la industria, y eso es algo que lo estamos viendo en lo que les pasa a quienes son acusados. Estamos viendo que caen del pedestal en cuestión de horas, en cuestión de días. Sí. Y esto es lo diferente, es decir, las acusaciones de acoso datan del Hollywood de oro. Louis B. Mayer, el dueño de MGM, disfrutó de toda una hermosa carrera, de todo el poder, de todo el dinero, cuando todo el mundo conocía los rumores de que él acosaba a sus estrellas. Pero la sociedad de ese entonces no reaccionó, no lo condenó. El hombre se murió feliz después de haber hecho todo lo que supuestamente hizo, porque nunca nadie lo juzgó. Juan Pablo, ¿por qué era la normalidad? Porque esta industria está estigmatizada, porque no queremos generalizar, lo has dicho bien tú, pero era la normalidad y algo se rompe en algún momento. Eran momentos distintos. En esa era dorada de Hollywood, los estudios eran prácticamente los dueños de las estrellas. Les ofrecían contratos por múltiples películas, que podían durar años, y MGM y Mayer era tal vez seguramente el hombre más poderoso de Hollywood en ese momento. Y digamos que, entre comillas, podía darse ese lujo, porque porque podían destrozar carreras literalmente en esa época. Ahora es mucho más independiente. Claro, ahora es mucho más independiente desde hace 50 o 60 años que cambió, que por una decisión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a antimonopolio se refiere, se cambiaron las formas en las que se debían comportar los estudios cinematográficos. Eso dio pie para el cine independiente, por decirlo así, y para esos contratos ya por película y por producción, y no esos contratos por 8, 10, 12 años que podía llegar a tener una estrella. ¿Y podemos decir eso, que esas estrellas no se sienten que tienen dueño y por eso también levantan su voz? Sí, yo creo que en gran parte. Ahora, hay estrellas, por ejemplo, Angelina Jolie tiene un poder increíble en Hollywood. Su palabra es ley, y no dijo nada sino hasta que aparecieron las acusaciones. Y ella fue acosada sexualmente por Harvey Weinstein. El mismo Quentin Tarantino, por ejemplo, que le debe a Harvey Weinstein además mucho de su éxito cinematográfico, porque creyó en él y porque le apostó a él. Y tampoco dijo nada, y él después se mostró muy arrepentido de decir, sabía más que simples rumores y no dije absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo que en este mundo interconectado, aunque podemos estar más solos, nos podemos sentir más apoyados en este tipo de situaciones. Estamos a un tuit de encontrar a miles de personas que hayan podido vivir una situación como la de uno. Y es lo que se ha visto, ¿no? La campaña Me Too es un poco la que se despliega frente a esto, el de las mujeres, los grupos LGTBI también denunciando. Y la campaña sale cuando tan solo habían acusado a Harvey Weinstein. Ya después de aquí, ya vamos ayer estaba leyendo que un guardaespaldas estaba acusando a Mariah Carey de acoso sexual. Entonces, bueno, y por ejemplo, recordemos que hace algunos años también hubo un guardaespaldas que acusó a Britney Spears de acoso sexual.
Ese es otro gran debate. ¿Qué pasará cuando los hombres empiecen a decir que fueron acosados por grandes estrellas del cine o de la música en una industria sobre todo de mujeres bonitas, de personas hermosas? Entonces, porque Harvey Weinstein, digamos, está lejos de ser George Clooney, está lejos de ser Brad Pitt físicamente hablando. Pero poderoso. Hoy leía un tweet un meme de esos graciosos que se publica en Twitter que decía: estoy todavía esperando a la primera mujer que diga que Brad Pitt la acosó y que ella dijo que no. Sí, y venía de parte de una mujer. Risa, por supuesto. Y vuelvo a lo mismo. Estoy esperando el hombre que diga que Angelina Jolie lo acosó y que diga que no. Es decir, a lo que voy es cuando ya empezamos a hablar de otro tipo de características, cuándo es acoso y cuándo no lo es, porque porque sobre todo el cine es una industria de gente hermosa. Entonces, ¿y qué tipo de retaliaciones o decisiones? Porque cuando decía Gabriel que no es lo mismo lo de Weinstein a lo de Kevin Spacey, por ejemplo, y las decisiones que se han tomado, hay una editorial muy interesante hoy en el diario El País, entiendo que es una opinión donde dice: ¿y si es un error que Hollywood intente borrar del mapa a Kevin Spacey? Después de la pausa. Antes quiero demostrarles cómo algunas personalidades de la industria cinematográfica y musical pues han levantado su voz de rechazo frente a los escándalos de abuso sexual que sacuden a Hollywood y pidieron tomar medidas contundentes contra los responsables. Creo que toda la mentalidad de usar tu poder para conseguir algo de alguien en contra de su propia voluntad está mal y es algo enfermo y debe ser condenado. Bueno, en realidad soy honesto contigo. Mira, he crecido en el negocio de la música. Incluso cuando era un niño, ya sabes, me pusieron en situaciones cuando estaba trabajando por primera vez. No es un buen negocio. La gente obtiene lo que se merece. Eso es todo lo que voy a decir. Y por eso la pregunta de hoy es si usted cree que el nivel de acoso sexual denunciado en Hollywood también se encuentra o está únicamente en la industria del entretenimiento, o dónde más lo hay. Bajo el hashtag Zoom Hollywood los invito a responder. Primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos hablando aquí en Suma la Noticia de las denuncias de abuso sexual en Hollywood. Pues estamos haciendo una radiografía de qué está pasando en Hollywood. ¿Está en su mejor momento, como han dicho uno de nuestros invitados, o es un caos Hollywood, también como lo dicen algunos editoriales en Estados Unidos? Quiero invitar también a este debate a Mauricio Cárdenas, él es corresponsal de NTN 24 en Los Ángeles. Mauricio, un gusto tenerte aquí en el programa, bienvenido. Para ponerte al día del primer bloque, decía Gabriel Lerman, periodista de espectáculos desde nuestro estudio en Miami, que hay que coger y tomar cada caso en forma diferente. Y él decía, por ejemplo, que lo de Weinstein no es lo mismo que de Kevin Spacey. Y tal vez quería ir a ese lado cuando algunos actores y gente de Hollywood han pedido medidas contundentes contra los responsables. ¿Y qué es una medida contundente? Porque hoy por hoy, cuando han sacado a Kevin Spacey de todo, de su película, de esta gran serie House of Cards, que uno va a preguntarse cómo será esta serie sin Kevin Spacey, muchos están diciendo que pues él debería enfrentarse a sus delitos y pagar por ellos ante la ley, pero no ser borrado de los ojos de un público que puede pensar que es una mala persona, pero es un gran profesional. ¿Qué opina usted, Mauricio, de eso cuando se están tomando decisiones que para algunos no son las adecuadas? Mauricio. No, claro. Andrea, ¿cómo estás? Saludos para los panelistas también. No se puede. Entonces, un enfermo sexual, porque es buen actor, entonces lo vamos a dejar actuar. No, está enfermo. Y Hollywood está lleno de personas enfermas. De poder, de sexo, de sadomasoquistas, de pedofilia. Ese es otro tema que da para otros 3 especiales, Andrea. No, a mí me parece que están totalmente equivocados. El que está enfermo como Spacey hay que sacarlo de la industria, y qué bueno que lo están sacando. Medidas contundentes, tú preguntas. Medida contundente la que anunció esta mañana la Fiscalía de Los Ángeles, que ha creado un equipo, un cuerpo de fiscales solo dedicado a investigar este tipo de casos. Esa es una muy buena medida, una medida contundente con no cualquier tipo de fiscales.
nombraron a 4 fiscales con más de 20 años de experiencia en la materia, en investigaciones de acoso sexual, de violaciones, y estas personas de la Fiscalía de Los Ángeles se van a dedicar solo al tema de la industria del cine. Esa me parece una excelente idea, porque aquí en voz baja se habla de todos estos enfermos sexuales que porque son famosos son intocables. Y quiero tocar un tema, el de John Travolta. Todo el mundo dice, es un enfermo sexual. Es una persona que deja a sus hijos o los dejaba en el carro afuera mientras entraba a tener sexo con hombres en diferentes spas aquí de North Hollywood. Hay un libro que cuenta todo eso y John Travolta nunca demandó. Yo hice el reportaje con el autor del libro hace ya varios años, 5 o 6 años, y decía, no, lo van a demandar. Nunca John Travolta lo demandó. Todo lo que dice ahí debe ser cierto porque nunca John Travolta demandó, pero nadie hizo réplica del libro y nadie publicó artículos. ¿Por qué? Porque John Travolta es un peso pesado. Y así como él deben haber muchísimos. O hay muchísimos que en voz baja le dicen a uno, tal persona, si vas a pedirle trabajo, tienes que hacer lo que él diga. Hablaba con un amigo de los Globos de Oro el otro día fuera de cámara sobre este caso de Weinstein y me decía, el tipo es un tipo maleducado, grosero, altanero, mala persona con los hombres. Hoy, imagínense cómo será con las mujeres. Entonces, tenía toda la personalidad, su perfil de lo que ahora se conoce. Pero como tiene poder, como nombró un equipo de abogados, un equipo de años de tener esa idea, pues no lo supimos. Me parece aquí que la gran diferencia que estamos viendo ahora es las redes sociales. Bendita las redes sociales para poder conocer este tipo de casos y destapar a todos estos enfermos que abusan del poder, que abusan de sus posiciones y de muchas niñas que hay acá que vienen de todas partes del mundo, como decía Juan Pablo, niñas bonitas, niñas lindas, que tienen que hacer lo que tienen que hacer porque es la única manera de entrar a Hollywood. Y yo hablaba con algunas de ellas y me decían, pues eso es normal, aquí es normal que suceda eso. Me contaba, por ejemplo, una vez que uno como que se ríe, pero es que sucede. Estaba en una fiesta, una amiga que es maquillista, y me dice, yo estaba con 2 amigas más jóvenes, muy bonitas, y pasó Leonardo DiCaprio y le dijo, vengan conmigo a mi cuarto que voy a tener una fiesta. Y él iba con otras 2 muchachas, él y 4 o 5 muchachas. ¿Quién le dice que no a Leonardo DiCaprio? Bueno, mi amiga me dijo que ya dijo que no. No puedo meter las manos al fuego por eso, pero parece que las otras 2 amigas sí se fueron con Leonardo DiCaprio. Entonces es una cultura creada en torno a las megaestrellas, en torno a Hollywood, y pareciera que ese es el único camino para llegar. Y como decían también los panelistas, si Angelina y creo que fue otra Gwyneth Paltrow, que también denunciaron que fueron acosadas sexualmente, imagínese usted qué pueden decir las muchachas que hasta ahora están tratando de surgir en esta carrera. Gabriel, creo que Mauricio ha sido enfático en su opinión. Primero, una cultura creada y luego volvamos a esto. Es que llama mucho mi atención este editorial. Dice, el actor ha desaparecido de la nueva película de Ridley Scott. Si Hollywood quiere hacer una limpia, pues debe fijarse en más nombres y dejar que el espectador sepa distinguir entre realidad y ficción. Este es el camino correcto, es el castigo que se merece esta gente, sacarla de su trabajo, empezar por ahí. Yo primero quiero contestarle algo a Mauricio. Adelante. De paso le digo hola. que creo que hay una gran diferencia entre las chicas bonitas que reciben una invitación de Leonardo DiCaprio a ir a su cuarto y participar en una fiesta con 4 otras chicas y pasarla bien y hacer lo que quieran hacer con Leonardo DiCaprio por propia voluntad, con una actriz que ha conseguido un papel, que tiene un contrato, que tiene una película, que esa película depende de su carrera y que el dueño del estudio, en lo que se supone que es una relación, un encuentro formal, le exija que tenga con él un favor sexual sin que esta mujer tenga ningún interés en eso. Es decir, a ver, el sexo no va a desaparecer de Hollywood ni de las relaciones entre actores y actrices y directores y productores por más comités que ponga la industria. Pero lo que tiene que desaparecer es el abuso de poder
y el tratar de exigirle a un subordinado que responda al interés sexual para poder tener el trabajo que le corresponde por su mérito artístico. Es decir, son dos cosas completamente diferentes. Ahora, yendo al editorial del diario El País, la verdad es una buena pregunta. Es decir, yo tengo que contar algo. Hace pocos días, esta semana, fui a ver la película de Louis C.K., I Love You Daddy, en la que él trabaja es el protagonista con John Malkovich, con Chloe Grace Moretz, y la verdad, la película es estupenda, a mí me encantó. Y nada, por un lado entiendo la decisión del estudio de la compañía que iba a distribuir la película en Estados Unidos, de echarse atrás, de cancelar el contrato que tenían con Louis C.K., de volver a la película, decirle muchas gracias y esta película no se estrena, sobre todo porque en la película hay elementos que lo vinculan esta obsesión, lo vinculan con esta obsesión tan particular que aparentemente tiene Louis C.K. Pero yo creo que la gran audiencia se va a perder de ver una película muy divertida y que a mí me pareció muy buena. Entonces, nada, es un tema, es decir, hasta dónde está el tema de lo artístico y lo personal, digamos, ¿no? Es decir, voy, en el caso Mauricio, particular de Kevin Spacey, yo lo entrevisté muchas veces a lo largo de estos años y siempre me impactó como una persona muy desagradable, muy presuntuosa. Y que ciertamente tiene muchos de los elementos que hicieron que Frank Underwood fuera un personaje tan impactante y tan fantástico. Ahora, ¿nos tenemos que perder a Frank Underwood por todo esto que pasó? Es una pregunta, es decir, en este momento me parece que la respuesta que está teniendo la industria es correcta, pero espero que en un tiempo esto se calme y podamos seguir disfrutando de las actuaciones de los grandes actores y que las vidas personales y los delitos que cometan sean juzgados en lo que tienen que ser juzgados, que es por la justicia y no por las redes sociales. Juan Pablo y luego Mauricio. Pero es que yo creo que sí no lo tenemos que perder, y no lo tenemos que perder por una razón muy simple, y es quién quiere trabajar al lado de alguien que se sabe ha abusado y ha acosado sexualmente a otras personas, que hay por lo menos sospechas creíbles de que eso fue así. Entonces creo que también es un tema simple de ambiente laboral, de que es que no solo Kevin Spacey va a trabajar, hay camarógrafos, camarógrafas, productores, productoras, maquilladores y otros actores. Hay un gran, de hecho, el cine y la televisión son artes colaborativas que dependen de muchas personas trabajando sincronizadamente, y una persona con ese pasado detrás, con esos grandes interrogantes encima, pues pueden poner en peligro cualquier tipo de producción. Cualquier cosa que hagan, además, va a ser utilizada en su contra. Entonces, desafortunadamente, a mí me da tristeza el tema de Kevin Spacey, porque yo soy fan número uno de Kevin Spacey. Sus películas son fantásticas. House of Cards es una actuación impresionante, que según nos está diciendo Gabriel, no es tan actuación, pero de acuerdo, también aparte. Pero lo cierto es que pero lo cierto es que sí nos estamos perdiendo un gran talento, y sí nos lo vamos a perder, pero que también hay otros gran cantidades de talentos, mayores, menores, con más poder, con menor reconocimiento. No importa, que hay que proteger. Y son las consecuencias que se pagan por un actuar en una vida. Mauricio. Ya casi que han dicho tantas cosas tan buenas que se me olvidó lo que iba a decir. Pero sí, creo que nos tenemos que perder ese tipo de actores, porque yo tengo mamá, tengo esposa, tengo hijas, la chica es actriz, y entonces voy a ir a disfrutar de Kevin Spacey porque hace una gran actuación, o de Louis C.K. No lo voy a hacer. Hoy Louis C.K. esta mañana, no sé si lo comentaron antes de que yo entrara al programa, confesó de que sí es cierto que está enfermo sexualmente, de que cometió todos estos abusos.
Entonces no se puede, y como dice Juan Pablo, ¿quién quiere trabajar con un maniático como Spacey que anda por todo el set agarrándole los genitales a todos los muchachos o tocándole las partes íntimas a las mujeres? Nadie va a querer trabajar. Puede ser la octava maravilla del mundo, puede ser Marlon Brando, pero no se puede. Entonces me parece que de alguna manera hay que limpiar a esta gente de esta industria tan buena, tan positiva, que nos llena tanto, que nos gusta ver las películas, pero que tiene muchas manzanas podridas y que de alguna manera, por fortuna ahora salen al flote todas estas denuncias y bueno, algo irá a pasar y todavía faltan caer muchos más. Corey Feldman, otro actor que estaba un poco medio retirado, confesó que cuando hizo las películas que lo hicieron famoso, que él era niño, que hubo 3 personas que abusaron de él sexualmente para poder hacer esas películas. Y dice que son pesos pesados de Hollywood. Ahora está diciendo que ya va a contar quiénes son y está buscando financiación para una nueva película y que va a decir quiénes son. Entonces me parece que la lista es larguísima y esto es solamente la punta del iceberg. Ahora, ahí me dice mi productor que hay de todos lados y lo ponía sobre la mesa Juan Pablo. Aquí no solo estamos hablando de mujeres, porque hay quienes también ponen sobre la mesa, por ejemplo, la actriz Virginia Madsen aseguró que el acoso en Hollywood no es únicamente hacia las mujeres, por lo que invita a los hombres que también han sido víctimas a que se atrevan a denunciarlo. Esto fue lo que dijo. Desearía que más hombres se presentaran no solo con una declaración, porque puedo garantizar que una buena cantidad de ellos también han sido acosados sexualmente o están en una situación atemorizante. ¿Usted cree que el nivel de acoso sexual denunciado en Hollywood se encuentra únicamente en la industria del entretenimiento? Hoy es la pregunta de Suma la Noticia con el hashtag Zoom Hollywood. Isabela Santamaría dice, claro que no, el acoso lo sufren constantemente mujeres en todo el mundo. Jaime Agudelo, las actrices son más propensas a sufrir de acoso debido al estereotipo sexy que crean. Y Mauricio Beltrán comenta, pienso que el acoso sexual la viven hombres y mujeres en todo el mundo y no solo en la industria del entretenimiento. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia, hablamos de las denuncias de abuso sexual en Hollywood. Gabriel, desde Miami, aquí hay una cuestión también más de ética por parte de los productores o de estas producciones que deciden, como lo estamos debatiendo, retirar a actores, a productores cuando estaban envueltos en estos escándalos. Es realmente porque dicen, no, hay que retirarlos para castigarlos en la moral, etcétera, etcétera. O también están, o más bien, o les pesa más el bolsillo y el dinero que pueden empezar a perder. Bueno, el tema del dinero es fundamental. Es decir, es interesante porque la película que Sony va a estrenar el 22 de diciembre, que dirige Ridley Scott, es All the Money in the World, todo el dinero del mundo. Y bueno, con Kevin Spacey en el elenco, es probablemente una pérdida de $40 millones. Sin Kevin Spacey en el elenco y con el interés que seguramente va a generar reemplazar en 3 semanas a un actor de reparto con otro actor e integrarlo todo a tiempo para que la película llegue a la fecha prevista. Seguramente mucha gente va a querer ir a ver qué hicieron, qué hizo Ridley Scott. A ver, quiero ver cómo quedó. Se nota que sacaron acá, que lo pusieron, y eso puede significar un rédito en taquilla. Es decir, lamentablemente estas películas se convierten en tóxicas porque quedan en el medio de un debate que ya no es en torno a la película. Eso, por ejemplo, con la película del BCK, iban a hacer ruedas de prensa, ¿no?, para hablar sobre el film y de golpe de lo que van a hablar es de cualquier otra cosa. Ya no se puede promocionar esa película, y si no se puede promocionar es un pésimo negocio. Y por ejemplo, el caso concreto de All the Money in the World, lo interesante es que aparentemente el trabajo que hizo Kevin Spacey fue tan sólido que había quienes pensaban que podía llegar a ganar otro Oscar. Y entonces, frente a estas acusaciones,
su participación se vuelve tan tóxica que directamente lo van a sacar y lo van a reemplazar. Es decir, es un territorio nuevo por el que estamos transitando. Yo creo que están intentando un salvataje comercial, pero que por el otro lado, desde un lugar ético, yo no sé si está tan mal. Es decir, cuando yo decía esto con respecto a ver el trabajo de estos actores que están enfermos, yo no estoy diciendo hay que seguir contratando a Kevin Spacey o hay que seguir contratando a Louis C.K. hasta que por lo menos hasta que resuelvan sus problemas personales, ¿no? Lo que estoy diciendo es los productos terminados, ¿no? La serie de House of Cards, gracias a la cual Netflix construyó el imperio que tiene hoy. Y lo construyó porque es una serie que tiene una excelente calidad desde su primer episodio, que ha logrado mantener a lo largo de todos estos años. Y en donde la participación de Kevin Spacey sí es porque es un villano en la vida real y le sale natural hacerlo frente a la pantalla, no lo sé. Pero su participación fue clave en que la serie fuera tan exitosa. Y nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora los vamos a esconder, las copias de House of Cards? ¿No las vamos a volver a mirar si está en Netflix? ¿Lo van a sacar de Netflix? Ese es el dilema, digamos, ¿no? Más allá de la situación puntual de los delitos cometidos. Los delitos tienen que ser juzgados en la justicia. Es por la justicia. Y a eso, sí. Viene siendo mucho más lenta que en las redes sociales, obviamente. Y a eso iba, Juan Pablo. ¿Qué tanto ha funcionado la justicia en estos casos? ¿O simplemente resulta ser que el castigo es el escarnio público o una decisión como estas? Y porque hablábamos en comerciales, en que está, por ejemplo, el caso de Bill Cosby, y lo dice Juan Pablo, embolatado. Sí, embolatado el juicio. El jurado no llegó a nada concluyente, entonces tienen que volver a hacer otro juicio. En el caso de Bill Cosby, en el caso de Weinstein, la policía de Nueva York se está moviendo, está abriendo una investigación y planean llegar hasta formular cargos formales ante un fiscal. Y hay muchos otros que son o muy difíciles de probar o han pasado tanto tiempo que ya no pueden ser juzgados legalmente. Entonces, ¿cómo se va a mover? Yo creo que la justicia va a ser implacable. La justicia tiende a ser implacable más con los grandes nombres que con... y sobre todo porque hay ya un juicio público que no sé qué tan bien esté eso. Nosotros lo estamos como público, no lo estoy diciendo como prensa, pero como público tal vez los estamos dando por culpables sin su legítima presunción de inocencia. O defensa, exacto. Pero lo cierto es que la justicia sí se está moviendo. Mauricio también nos contaba que en Los Ángeles se está moviendo el fiscal de distrito para crear un equipo especializado de investigar todo este asunto. Hay que ver qué termina pasando en cuanto a condenas se refiere y hasta dónde, si ese poder que les permitió generar todas estas acusaciones también les va a permitir salir mejor, librados lo menos mal posible legalmente de toda esta historia. Pero bueno, Michael Jackson, por ejemplo, es tal vez el caso emblemático de el acusado que logró salir bien librado de esta historia, en un caso muchísimo más complicado y muchísimo más fuerte, pero bueno, con muchos menos acusadores. Y Mauricio, ¿qué tan fácil o difícil es en esta industria renacer, por usar esa palabra, por lo que dice Gabriel? No estoy diciendo que los vuelvan a contratar, sino que pues terminemos de verlos, pero en este caso si ya los están borrando del mapa, como algunas personas dicen, ¿qué tan complejo o la gente olvida pronto volverlos a ver en acción en sitiales como estos, ¿no? Por ejemplo, a Kevin Spacey o ya están hablando incluso de Dustin Hoffman. Más en este país. De acuerdo. Sí, más en este país. Recordaba dos cosas. El tema de Mark Albert. Mark Albert es un gran narrador de baloncesto de Nueva York, de los Knicks. Y después de muchos años y de ser toda una superfigura de la narración, lo descubrieron que en la noche, después de transmitir los partidos de la NBA, se disfrazaba de mujer y andaba por todo el hotel haciendo de las suyas. Y obviamente se armó un gran escándalo, lo sacaron, perdió su trabajo. Y 3, 4 años después regresó y siguió siendo el mismo Mark Albert. Antes me imagino que con un